Tengo el gusto y honor y espero tener buenas expectativas para todos mis televidentes con los tres grandes invitados que tengo el día de hoy. Quiero darle la bienvenida al exministro, pero también vicepresidente de Internacionalización USIL, el doctor Juan Carlos Matthews Salazar. Él también formó parte de la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Un orgullo tenerlo acá, exministro. Buenos días. Gracias por la invitación. Está también con nosotros quien representa la mira, el objetivo en este momento, ese hub que se quiere tener o que se puede tener también, no sabemos en qué situación está, ya nos lo van a comentar. Es un hub, sí, pero ¿cuánto va a beneficiar al Perú? Él nos lo va a decir. Estamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Chancay, el señor Nilo Miranda Maita. Buenos días, un gusto tenerlo con nosotros. Maita, muy buenos días. Para mí es un altísimo honor estar por segunda vez en su programa como presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo del Distrito de Chancay, porque ese es el nombre completo que estamos registrados. Es un placer, sinceramente, y atento a todas las preguntas que usted nos puede hacer. Y para completar este gran día, las entrevistas que vamos a tener y el conversatorio, sobre todo para que ustedes puedan entender y podamos ver cómo solucionamos los problemas, cómo salimos con esta gran experiencia que tiene el exministro Juan Carlos Matthews Salazar con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Nilo Miranda, y complementamos con la parte financiera. Porque quien hace el Perú, señores, son las pymes, las MIPYMES, los pequeños empresarios. Ellos hacen el Perú y ellos recorren todos los lugares, van de la mano de las distintas cajas municipales, porque son ellos los que respaldan sus emprendimientos. Algunas entidades financieras grandes lamentablemente no los miran, pero las cajas municipales sí apuestan por ellos. Estoy con el presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, el doctor Jorge Solís Espinosa. Buenos días. Mayra, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Nilo. Encantado de estar en tu programa. Tengo un gran panel el día de hoy y yo quiero empezar con la primera pregunta para arrancar esta idea de quizá poder darle a los televidentes una esperanza de economía en el Perú. ¿Cómo considera, y la pregunta es para los tres en orden, cómo considera que cerramos el año 2024 con el 3,2%? ¿Es positivo, negativo, es suficiente? ¿Hay miras para un 2025 más? A ver, 3.2% de crecimiento de la economía en comparación con el resto de América Latina es una tasa buena en términos relativos, en términos comparativos con el resto de países. Sin embargo, es claramente insuficiente. O sea, el potencial que tiene Perú para crecer es mucho mayor y en realidad si nosotros no logramos recuperar las tasas de crecimiento sobre el 4% anual, no es una buena noticia. Parece una contradicción lo que digo, porque parto diciendo en términos relativos parece bueno, pero en realidad es insuficiente y mientras crecemos debajo del 4% se sigue acentuando el desempleo y el subempleo, que es el desafío mayor que tiene el Perú. Sin embargo, es una señal interesante porque si lo comparamos con un 2023 que Perú, por sexta vez en su historia republicana, entró en un periodo de recesión, aunque medio punto porcentual, pero recesión al fin y al cabo, eso significa un recupero y una expectativa de poder crecer más de 3% el 2025, que es un año preelectoral, es un año complicado, pero es un año con un montón de retos y con oportunidades de crecer en realidad más. El problema es que estamos al cierre de un gobierno y muchas de las cosas trascendentales tienen que ver con reformas de carácter estructural. Me refiero a salud, educación, ciencia y tecnología, infraestructura, institucionalidad, que son las áreas de mayor desarrollo en el Perú, y esas se suelen hacer al inicio de un gobierno. Entonces yo creo que deberíamos ser capaces de aterrizar una agenda mínima para llegar a un 2026 de la mejor manera y fortalecer la propuesta que tengamos de un nuevo presidente para que tenga una gestión transformadora que permita crecer a tasas mucho más altas, ¿no? Lo dijo muy claro, ¿eh? Necesitamos otro gobierno que tenga mira, capacidad, liderazgo y que sepa hacer las cosas, porque riqueza tenemos por todos lados, pero nos falta, porque ese 3,2% creo que es ineficiente, ¿no? Señor Nilo Miranda, ¿cómo ve usted
el 3,2% que cerró el año 2024? Bueno, la gran parte ya lo mencionó acá vuestro ex ministro, y de verdad que muy ilustrativo su ponencia. Tenemos nosotros bastante esperanza como Cámara de Comercio, Industrias y Turismo del Distrito de Chancay. El crecimiento que a partir de la inauguración, que van a ser aproximadamente 2 meses, de este megapuerto multifuncional de Chancay, va a aportar seguramente en un 0,9% que estamos calculando para el crecimiento de nuestro país. Si bien es cierto, no estamos creciendo como deberíamos crecer por muchas faltas. Falta de decisiones políticas, la inseguridad ciudadana, etc. Pero tenemos la fe y la esperanza de impulsar y crecer, ¿no? De una manera quizá fortalecida en la región, tanto en la zona de Chancay, el país y la región. Muy bien, algo que usted acaba de mencionar, la conectividad, ¿no? O sea, tenemos riqueza, pero no tenemos lo indispensable para ofrecer. Ahora, doctor Jorge Solís, usted, muy conocedor de los números y de las cifras, 3,2%, ¿es suficiente? No, yo creo que es, como bien ha dicho Juan Carlos, es una cifra totalmente insuficiente. Creo que no hay nada para celebrar, porque partimos de una base, de un piso del año 2023 con un decrecimiento, una recesión de la economía de 0,6%, ¿no? Y el efecto rebote podría haber dado cifras mayores si hubiera alguna política muy bien orientada, una economía bien manejada que genere confianza al país. El problema es de confianza y no hay confianza para las inversiones. La inversión privada no ha crecido suficientemente. Y entonces las cifras que se esperan de crecimiento, el crecimiento potencial de Perú es de 5%, 6%, que además son, digamos, indicadores que nos permitirían generar mayor empleo, disminuir la pobreza. El Perú ha crecido en términos macroeconómicos, ¿no? 3,2% por el efecto rebote, pero no se está dando oportunidad de generar mayor empleo, no se ha dinamizado la economía, y yo creo que los retos que vienen son bastante grandes, son grandes retos, pero también este es un año bastante complicado por el tema electoral para el país. Tenemos un gobierno muy errático, un Congreso, ¿no?, que le quita legitimidad a las instituciones. Entonces el problema en el Perú también es de institucionalidad. Si no hay institucionalidad, no hay confianza en los sectores, en los agentes económicos. Algo que usted acaba de decir, y yo me quiero quedar con esa frase, pobreza. Porque lamentablemente en el Perú existe mucha pobreza teniendo tanta riqueza. Y existe pobreza justamente porque no hay estabilidad política, por muchas crisis y porque el Congreso se ha encargado, de cierta manera, que a través de normas, de leyes que han sacado, han beneficiado no al pequeño empresario, no a los peruanos de a pie, sino favoreciendo a grandes empresas. Ahora, vemos al megapuerto de Chancay, que está en su primera etapa, porque este megapuerto está valorizado prácticamente en 3.600 millones de dólares y solo se ha ejecutado 1.300 millones de dólares. Una primera parte, pero que ya es un impacto que queremos ver con una luz de esperanza. Voy a tratar de mirarlo así el día de hoy, pero ¿cómo vemos esa luz de esperanza cuando no tenemos una conectividad vial? A ver, de hecho, y lo has mencionado, pobreza es el problema principal, por eso escuchaba a Jorge hacer alusión al término pobreza, y eso te marca la diferencia entre lo que es crecimiento económico y desarrollo económico, ¿no? Desarrollo económico es crecimiento con indicadores de bienestar, el indicador que más se utiliza es reducción de la pobreza. Y solamente para destacar el modelo, antes de ir a tu pregunta, si uno mira los 15 años previos a la pandemia, del 2004 al 2019, Perú y Colombia fueron los países que más redujeron la pobreza, y en Perú se redujo de 50.2 a 20.5. Eso significa que hubo más empleo y más emprendimiento. Y es súper relevante lo que tú mencionabas en la introducción, en el sentido que la pobreza se combate generando empleo. El empleo lo genera la empresa privada, no el Estado. Y el 98% de esas empresas son micro y pequeñas, por lo tanto son las que mueven el tema. Entonces, esa es un poco la mirada. Sin duda, el puerto tiene una contribución súper importante. Obviamente tiene que venir complementada con muchas cosas más. O sea, el tema de conectividad es central. Obviamente lo ideal hubiera sido llegar al puerto teniendo todos los accesos listos.
Sin embargo, el hecho de tener un puerto de esas características sigue siendo una buena noticia porque obliga a que toda esa conectividad se tenga que trabajar. Y además debería ser un acelerador de las otras iniciativas que son súper importantes. Si miramos solamente puerto y regresamos al pensamiento de pobreza y generación de empleo, los puertos y aeropuertos a nivel mundial no te generan mucho puesto de trabajo. Todos están automatizados, están mecanizados, están robotizados. El tema es, y te va a generar caja porque hay movimiento de mercancía no solamente en Perú, sino en América Latina, pero lo que sí te genera impacto importante en empleo es el desarrollo industrial. Y por eso la ley de zonas económicas especiales tiene que acelerarse y tiene que salir, porque eso va a permitir que, además de la ventaja de los TLCs que tiene Perú y además de la ventaja de un puerto que tiene una conexión directa con una reducción importantísima de flete y además economía de escala porque tienes menores costos unitarios para producir ahí, tendrías la ventaja de que atraerías industria. Yo he conversado con industrias brasileras, por mencionar un ejemplo puntual, que tienen un fuerte interés, si es que sale una ley de zonas económicas especiales, de instalarse cerca de Chancay para exportar al mercado asiático. Entonces, sigo viendo lo positivo. Uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo veo medio lleno y creo que tenemos una brillante oportunidad, ¿no? Yo sí quiero tener esperanzas y la verdad que las esperanzas es lo último que se pierde, pero también soy realista. Y la realidad en este momento no es muy cómoda para tener un crecimiento. Yo visitaba su hermoso Chancay, no había conectividad vial, falta muchísimo por hacer. Si este megapuerto es una obra privada, ¿qué hizo el gobierno? ¿Cómo podría usted enfrentar ese desafío? Efectivamente, Mayrita, nosotros como Cámara nos sentimos muy preocupados. Acabo de mencionar que no tenemos ahí la voluntad política y decisión tanto del Ejecutivo como del Congreso, que son las instituciones que deben apoyar más al distrito. Efectivamente, después de la construcción de este megapuerto, nos vemos un poquito abandonados, si se puede llamar así, en vista que falta muchísima conectividad. El que habla, por ejemplo, antes de la inauguración, ha estado viajando con un grupo de personas, empresarios, por supuesto, por el interior del país. Y nos hemos dado con la grata e ingrata sorpresa de que la única carretera que puede traer los productos del interior del país, me refiero a la región de Junín, Huánuco, Ucayali, Cerro de Pasco, es por La Oroya. Y esa carretera está completamente saturada. Hay una carretera alterna por Canta, que lógicamente todavía no, de repente no está tan, no le han hecho mucha publicidad. Esa carretera no tiene mucha congestión. Sin embargo, como Cámara nosotros estamos impulsando y hay un presupuesto determinado para poder realizar una carretera que sea más cerca a la zona del interior del país, vale decir la conectividad del puerto de Chancay, Huaral Acos, Guayay, llegas a Huácar, Ambo, y sería prácticamente una carretera casi recta para que salgan los productos de Ucayali, San Martín, mismo Huánuco, Cerro de Pasco, inclusive Junín, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos la conectividad de la Panamericana norte y sur, que eso va a servir para llevar hacia el norte y también hacia el sur, vale decir Bolivia, Puno, Chile, etcétera, y para allá al norte, ¿no? Pero para el centro y para Brasil estamos ahorita bastante preocupados. Sin embargo, con conversaciones con el gobierno regional, de los apartamentos involucrados, estamos haciendo coordinaciones para presionar al Ejecutivo que se dé de una vez inicio a la ejecución de esta obra. Y como puerto, de verdad que debemos agradecer a Dios porque somos un país bendecido. El lugar es un lugar estratégico, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en la República Popular China como grado militar en 2016. Y en este libro que escribe el presidente Xi Jinping, La Ruta y la Seda, ya lo mencionaba Perú. Y lo mencionaba Perú como un potencial y socio estratégico. Entonces, ahorita nosotros lo que debemos hacer como peruanos, y esperemos, ¿no?, que aún el tiempo que le falta a la señora presidenta tenga la buena voluntad política de impulsar Chancay, porque de verdad que nos ha agarrado desprevenidos. No estamos preparados para esa envergadura.
Efectivamente, ¿no? Hace poco vinieron empresarios de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Un país cercano, que ellos desean pues hacer inversiones para poder tanto exportar o importar sus productos. Sin embargo, en las calles chicas no hay mucho servicio, no hay muchos hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte nosotros estamos bastante preocupados. Le reitero, sin embargo, en coordinación con el señor alcalde y las autoridades del distrito, estamos tratando de impulsar y llamar la atención al gobierno central para que ellos también pongan de su parte e impulsar, y no solamente dejar a la inversión privada. Algo que acaba de decir, y quiero quedarme con eso, no estamos preparados. No estamos preparados, y como doctor Solís, no tenemos una conectividad vial, no estamos preparados. ¿Cómo industrializamos el país de esa manera? Sí. Y esto grafica la falta de previsión, de visión, ¿no? De pensar el mediano y el largo plazo de parte de los actores políticos, del gobierno, porque este proyecto viene bastante tiempo atrás, ya se conocía, claro. Es una inversión privada, pero no había un acompañamiento para crear las condiciones, la infraestructura que potencie a Chancay. Y no solamente en el tema de infraestructura, mira, hay tanto descuido, tanta dejadez, ¿no? Que sabemos, y nos hemos enterado por la noticia, que se donó un terreno, ¿no? Donaron un terreno al municipio de Chancay precisamente, para que se construya una gran comisaría, porque hay un tema también de seguridad que es importantísimo, ¿no? Vimos el tema de la criminalidad, que en Perú se ha agudizado, y para un proyecto, un puerto de esta envergadura, se requiere el tema de seguridad. Y ese terreno todavía no se ha habilitado, ni se ha construido, ¿no? Y les han donado hace 2 años, entonces aquí hay, digamos, una falta de actividad del Ministerio del Interior. Y pasó lo mismo con el Ministerio de Defensa, ¿no? También le dieron un terreno para hacer una capitanía para el puerto y tampoco han ejecutado el proyecto. Mira qué falta de visión, de previsión, de acompañamiento del gobierno. Entonces nos ha realizado un poco el tema del puerto de Chancay, que ya se ha inaugurado con un presupuesto importantísimo, que ha empezado sus primeras operaciones, pero en el contexto no se da ese tema de la infraestructura que debe acompañar, ¿no? Conectividad y todo lo que está señalando. Ahora bien, yo creo que Chancay, ¿no? Le ofrece al país una brillante oportunidad, y esto es una buena noticia, en el sentido de que va a permitir, ¿no? Dinamizar nuestras exportaciones, el comercio internacional, pero también es importante ver qué medidas se toman, qué políticas se implementan para que esta oportunidad también beneficie a ese sector que has señalado tú, a los micro y pequeños empresarios, para insertarlos en las cadenas de exportación. Hoy día, el monto de financiamiento que se destina a las exportaciones, solamente el 8% del monto total, ¿no? Está orientado o destinado para las MIPYMES. Y si hablamos de las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas, es solamente el 1% del valor de las exportaciones, del financiamiento que beneficia a este sector. Entonces el reto es cómo se benefician también, ¿no? Lo de la base de la pirámide, la economía real, que es la que mueve la economía del país, de estos beneficios que abre el puerto de Chancay. Definitivamente muy cierto, ¿no? Cómo dinamizamos esa economía, cómo transformamos con políticas públicas. No estuvimos preparados ni para la pandemia, ni para nada, porque el Perú no está preparado, porque no hay un liderazgo. Siempre estamos apagando el fuego, pero no hay una política de prevención para algo, ¿no? ¿Qué hacemos en ese aspecto que no tenemos esa preparación, que no estamos de repente en las expectativas que podríamos tener para rescatar toda esa riqueza y toda esa oportunidad que está al frente? Hay algunas experiencias de buenas prácticas gubernamentales acá y afuera, ¿no? Digamos, una característica que tienen algunos de los países asiáticos como Singapur es que se atreven a planeamientos de largo plazo. A 50 años, que en Perú sonaría algo rarísimo, ¿no? Pero en el Perú, si lo aterrizamos a nuestra experiencia, no es casual que la actividad exportadora se ha ido consolidando con un motor de muy buena performance a lo largo del tiempo, justamente porque juntaron sector público, privado, académico, y se aterrizó un plan estratégico con mirada a 10 años, se extendió a 10 años más, y ahora se está extendiendo a 10 años más, o sea, una mirada no de gobierno, sino de Estado. Y esa creo que es una característica fundamental.
porque notamos mucho lo que ha mencionado Nilo y Jorge en el sentido que pueden haber buenas iniciativas, pero parecieran aisladas, y esto tiene que ser sistémico, no hay nada que tenga que ver con un solo ministerio o la gestión de una sola cámara o una sola institución, tiene que ser sistémico, y en el caso de comercio exterior eso ha funcionado. El PENS, que es el Plan Estratégico Nacional Exportador, explica todo ese desarrollo exportador con medidas que han ido impulsando la actividad del sector de manera sostenida. Acuérdate, por ejemplo, que el año pasado, antepasado ya, el 2023, casi todas las economías grandes cayeron en exportaciones a nivel mundial y Perú creció. Perú siguió creciendo en materia exportadora, ¿no? Yo sé que usted sigue teniendo esperanzas y yo, la verdad que siempre nosotros, cada vez que le he entrevistado, ¿no?, el tema de la industrialización, que es un sueño, y tiene muy buenas expectativas. De verdad, lo felicito. Lo que no tenemos es un buen gobierno, y eso también hay que ser realista, lamentablemente, porque esto se debió prevenir, no lamentar en estos momentos. Si ya había una obra en camino, ¿por qué no hacer el Ejecutivo cerrar las brechas, al menos en ese lugar, para formar o para tener una visión de industrializar, empezar por ahí, ¿no?, por Chancay, para luego industrializar el país? Sí, nuevamente es vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo que creo es que, si bien lo ideal, y lo hemos mencionado acá los cuatro, debería responder un planeamiento integral, el no haberlo hecho así es evidentemente una falla, pero el tener una inversión de ese tipo obliga a que un Ministerio de Vivienda, un Ministerio de Transporte, un Ministerio de Salud tenga que atender esas necesidades, y Chancay va a repuntar. Y digo va a repuntar no solamente por las zonas comerciales, sino también industriales, por eso mencioné la zona económica especial, e incluso hasta para recreación. Yo siempre digo, mucha gente, hoy día que ya tenemos este calorcito, que comienza a mirar el sur con atención, mira esos balnearios lindísimos que tenemos en el sur chico. Sin embargo, las playas del norte chico son, para mí, muchísimo más atractivas que las del sur, y por lo tanto, si se trabaja ese tema de conectividad, va a ser un siguiente Asia, un Chancay y alrededores. Entonces, está llamado a ser una región con un, ya esperemos pronto dejar de hablar de potencial, sino de una realidad de desarrollo importante, ¿no? Definitivamente queremos que sea realidad. Si tuviéramos en este momento como ministro en esta cartera, yo creo que la situación sería distinta, pero lamentablemente, ¿qué podemos esperar de un gobierno que hasta el momento ya tiene la obra ahí y no ha hecho nada? Entonces, ¿cuánto más vamos a esperar? ¿Vamos a obligar a un Ministerio de Vivienda, a un Ministerio de repente de Transporte a que haga algo? Ya nos dimos cuenta, ni así lo obligues, actúan. Señor Nilo Miranda, ¿cómo ve esa problemática usted para tener un Chancay industrializado si no tenemos ni siquiera el cierre de los servicios básicos? Efectivamente, vuelvo a llamar la atención al gobierno central, porque de ahí tiene que partir, a través de sus ministerios, impulsar el desarrollo en los diferentes rubros, en los diferentes ministerios. Les vuelvo a decir, nosotros tratamos de sacar adelante con las autoridades actuales, vale decir, como el alcalde, las autoridades que estamos ahí, con la misma gerencia de Costco Shipping. Y Costco Shipping, lógicamente, que ellos como empresa privada, lo que les interesa más es el comercio internacional, ¿no? De todas maneras, también están preocupados porque la conectividad es muy importante, ampliar la infraestructura del distrito y que haya un planeamiento de tal forma que el distrito de Chancay dentro de poco se convierta, pues quizá darle un trato como el Callao, ¿no?, una provincia constitucional o algo por ahí para que tenga independencia, porque los presupuestos que le llegan, tengo entendido, al gobierno local son irrisorios y mínimos, en la cual prácticamente no tienen esa capacidad de poder salir adelante a pesar de los esfuerzos que estamos realizando allá. Sin embargo, tenemos la esperanza de que haya una reacción y contar dentro de poco tiempo, en las próximas elecciones, con auténticos líderes que tengan la capacidad sincera de cohesionar al Perú, no de hablar de divisionismos y que no haya 50 o 100 partidos políticos. Hablemos de auténticos partidos políticos en la cual tengan las agallas, la buena voluntad y sobre todo la férrea decisión de hacer cosas positivas en bien de Chancay, en bien de nuestro amado Perú. Antes usted mencionaba los micro y pequeños empresarios, esos hombres y mujeres del campo que producen su café, su cacao,
subproductos, ¿no? Como el mango, etcétera, van a ir seguramente los inversores asiáticos o de otros lugares, y les van a ellos poner el precio que les va a dar la gana. Entonces nosotros como Cámara nos estamos preocupando para capacitarlos, para asesorarlos, para que esos hombres y mujeres microemprendedores, pequeños emprendedores, tengan al menos esa capacidad de por lo menos saber negociar sus productos y sacar adelante a sus regiones. Y de mi parte, como Cámara, tengo la plena voluntad de seguir trabajando en beneficio de la gente que más necesita al interior del país. Y de verdad, yo me siento muy halagado de estar en compañía de usted, inicialmente Meirita, y de dos ilustres personas que, por supuesto, por su trayectoria y la profesión que ellos tienen, caramba, son estadistas. Yo de verdad que quisiera que el Perú tenga esa capacidad de tener auténticos líderes con conocimientos profundos y resolver los problemas en forma rápida. Me quedo con sus esperanzas después del próximo gobierno, porque ya perdimos las esperanzas por lo que veo en lo acaba de mencionar y es cierto, las esperanzas vendrán con el próximo gobierno. Los peruanos, y me quedo con la frase de Caja Huancayo, y voy a aprovechar, somos luchadores, somos guerreros, somos los que ponemos al Perú adelante, las pequeñas, las microempresas, los peruanos de a pie, los que, como dijo el señor Nilo, salen desde muy temprano al campo, los que traen los mejores cafés, cacao que exportamos y nos sentimos orgullosos. Ellos son los verdaderos peruanos y los que mueven la economía. ¿Cómo industrializamos, cómo movemos esta economía con esta perspectiva que ya usted escuchó? Sí, yo me adhiero a lo planteado por Juan Carlos. Lo que nos falta es pensar con visión de futuro, en el largo plazo, construir un proyecto histórico que tenga ejes, ¿no?, de desarrollo, y uno de esos ejes creo que es, ahora que se esta oportunidad de Chancay, cómo fomentamos las exportaciones y hacemos que el Perú transite a ser un país de primer mundo, es decir, vendiendo productos con valor agregado, industrializados, porque hoy día del total de las exportaciones, solamente el 4% tienen valor agregado. Somos un país primario exportador, tenemos una agroindustria y un potencial muy rico. El año pasado ha crecido las exportaciones en el Perú, 14.5% hasta el mes de octubre, según cifras del MICETUR. El Banco Central de Reserva proyecta para este año un crecimiento de las exportaciones a más de 75.000 millones de dólares, bastante importante, un crecimiento de casi 10%, pero esto podría ser mucho más. Podríamos potenciar si hay políticas de Estado, y no solamente lineamientos del gobierno, porque creo que en lo que queda de este gobierno no debemos esperar mucho. Está la sociedad civil, están los inversionistas, y lo que tiene que hacer el gobierno simplemente es generar confianza, ¿no? Que sea previsible las decisiones que se tomen en el gobierno, que las instituciones realmente también generen confianza, y creo que la tarea la debemos hacer todos. Estamos comprometidos en revertir esa tendencia, ¿no?, o ese estándar de que solamente una pequeña participación de nuestras exportaciones tengan valor agregado. ¿Y dónde subyace la fuerza creadora de la economía en el país? Yo estoy convencido, ¿no?, que esa fuerza creadora que puede ayudarnos a transitar a ese salto histórico para poner al país como un país de primer mundo, son las micro y pequeñas empresas, ¿no?, de distintas industrias, que la gente es muy creativa, tiene esa capacidad de imaginar, de producir, de poner todo su esfuerzo, ¿no? Es este vasto sector. Tenemos la industria textil, metalmecánica, la juguetería, que ha crecido el año pasado y básicamente con un mayor componente de micro, pequeños y medianos empresarios, ¿no? Entonces, creo que hay que ponerle fuerza, pero ¿qué se necesita? Políticas claras, las zonas económicas especiales. En el Congreso se está debatiendo la ley de zonas económicas especiales, pero lamentablemente con un criterio populista, o sea, se dan proyectos que no responden a la realidad. Yo he escuchado al presidente de la Comisión de Economía señalar que en el Perú deben constituirse 25 zonas económicas especiales, una en cada región, y constituir zonas económicas especiales significa ciertas excepciones, ciertas facilidades tributarias, y eso no responde a la realidad. Tú tienes que identificar, ¿no?, centros
núcleos que puedan ser, si están, tienen puertos, ¿no? Digamos, puertos marítimos o puertos secos, por ejemplo, donde pueda concentrarse toda la producción de ciertos sectores, dependiendo de qué zonas sean, ¿no? Zonas agrícolas, zonas con vocación más industrial, y entonces, pero tiene que responder a la realidad, no se trata de ver normas y proyectarlas así, ¿no? 25 zonas económicas especiales en el país. ¿Qué sé qué de cosas? Que piensen en serio, en forma técnica, objetiva, que hay un plan, ¿no? Esto de las zonas económicas tienen que también responder un plan de fortalecimiento, de crecimiento, de potenciar la vocación exportadora que tienen las distintas regiones en el país. Entonces creo que sí deben darse las medidas, las políticas claras, precisas, técnicas bien pensadas, para que no se den leyes porque finalmente favorecen a algunos y no van a tener los efectos que estamos buscando, que es potenciar, ¿no? el sector exportador en el país con vocación de industrialización, de darle valor agregado y de que nos pongan en una posición expectante como país. Lo que sabemos todos es que el 80% de economía se mueve en el sector privado, solo el 20% en el sector público. Y lo que mis panelistas no saben es que el día de hoy va a tener que salir alguna solución. No podemos seguir esperando al gobierno, ni las leyes, ni ninguna normativa. Vamos a liderar con 3 grandes hombres para buscar soluciones ante esta gran oportunidad. Me gustaría, después de la pausa comercial, ver qué objetivos, qué compromisos se pueden hacer, porque buscamos soluciones. Nos adaptamos quizá en el camino a las leyes que pueda hacer el Congreso y las normativas no del Ejecutivo, pero creo que el cambio inicia desde nosotros. Se necesita educación financiera para saber en qué se va a invertir. Se necesita profesionales. ¿Qué profesionales van a estar en este momento más requeridos para poder ser parte de este megapuerto de Chancay? Y se necesita un líder que conozca este gran lugar que es Chancay, con este gran megapuerto, esta gran oportunidad. Y yo estoy segura y convencida que ustedes pueden tener unas grandes soluciones, que se puede realizar un gran país, el país que todos soñamos, y las esperanzas no pueden ser en vano. Vamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos. Ya tocamos la parte donde teníamos que sentar y ver la realidad, porque se tenía que tener las bases bien puestas. Creo que ver desde esa perspectiva nos va a ayudar a buscar soluciones. Necesitamos recurso humano, estamos preparados, tenemos profesionales, cuáles son los nuevos no profesionales más requeridos, cómo se puede ayudar a capacitar financieramente a las pequeñas empresas, a las microempresas, para hacer una realidad este sueño de este hub del megapuerto. Tenemos al señor Nilo Miranda, que puede liderar este gran proyecto desde esta perspectiva, con 2 grandes personajes que prácticamente van a hacer el camino más fácil, porque si esperamos a un gobierno y a un Congreso, creo que la verdad nos van a enterrar y nunca va a pasar nada. Me gustaría empezar con usted. ¿Cómo vemos o qué podemos aportar desde el ámbito en el que en este momento se encuentra? Yo mencionaba hace un momento el recurso humano. ¿Qué recurso humano se va a necesitar? ¿Estamos preparados? ¿Qué personal? ¿Tenemos esa capacitación de recurso humano? A ver, creo que como punto de partida hay que ver que hay cosas que han funcionado. No es casual que el sector agroexportador ha sido uno de los que ha traído las mejores noticias, y es de repente ese tipo de sector que ha permitido una articulación público-privada y académica, donde el Estado sí hizo lo suyo. Estoy hablando no de un gobierno, sino a lo largo del tiempo, con los proyectos de irrigación, por ejemplo, con la apertura de mercados a través de los tratados de libre comercio, la empresa privada invirtiendo, la ley de promoción agraria. Eso ha permitido que Perú exporte 10.000 millones de dólares el año anterior, hoy día ha subido, y sea líder en exportación de arándanos, de uvas, espárragos, etc. Entonces, simplemente para mostrar que hay formas de trabajar de manera colectiva, con visión de largo plazo, que funcionan. Si miramos el tema más macro, te mencioné muy rapidito, pero cuando uno mira el horizonte largo y se ampara en ese ranking de competitividad del World Economic Forum, las áreas donde Perú sale más rezagado con respecto al resto del mundo son educación, efectivamente, y lo mencionabas, salud,
infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Y eso te da luces, por ejemplo, en educación, de empatar oferta y demanda laboral. De repente estamos votando al mercado más economistas, y yo soy economista, más abogados, tal, y de repente el mercado no necesita más de eso. Y ves que incluso en formación técnica hay deficiencias serias, donde, por ejemplo, veía en algunas fichas que había déficit de soldadores. O sea, no tiene suficientes soldadores en el Perú y hay empresas que terminan importando mano de obra. O sea, cuando acá podríamos formarlos para ese fin, ¿no? Evidentemente, mencionaste el tema de educación financiera. Acuérdate que atrás de esto también viene un concepto que nos persigue durante toda la historia, que es la informalidad, ¿no? Es un país donde tiene 76, 77% de informalidad. Somos uno de los países más informales con Honduras y con Bolivia. Pero te mencionaba estos 5 grandes ejes porque son el gran desafío que creo que debería ser la brújula para un nuevo gobierno. Sin embargo, deberíamos acercarnos más al plazo inmediato y nuevamente insisto, todos, el periodismo, la academia, el sector empresarial, los gremios, deberíamos ser capaces de plantear una agenda de corto plazo. Yo diría, independientemente que hayan posturas ideológicas de derecha, izquierda, lo que fuera, ¿por qué no plantear pobreza extrema cero, que está en 5.7%, bajar la pobreza a 20 puntos cuando fue el nivel que estuvimos antes de la pandemia? No estamos hablando de locuras. El tema de la informalidad, el tema del sistema previsional, o sea, 4 o 5 acciones importantes que tranquilicen a la población y que digan, oye, si eso se comprometen a hacer, por lo menos bulla y permitamos que eso prospere y apostemos las balas a que un nuevo gobierno que esté en un horizonte largo aborde las reformas estructurales principales, ¿no? Tiene un gran experto en lo que es comercio exterior, definitivamente. Fue uno de los creadores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Yo le diría, de manera criolla, sáquele el jugo. Acá estamos para aprovechar las oportunidades en bien del país. Empecemos por Chancay, que nos está dando a todo el Perú esa oportunidad, porque a los cafeteros, ¿no? Al cacao, a todos los agroexportadores les está dando la oportunidad de repente de poder sacar sus productos mucho más rápido. Entonces usted puede liderar esa manera de cómo sacar adelante el país. ¿Qué propone usted o cuál es su visión de usted? Efectivamente, nosotros como Cámara estamos bastante preocupados, como dije al inicio, la falta de capacitación, la falta de asesoramiento de los pequeños, micros y medianos empresarios. Yo encantado, y sería un lujo tener a estas personalidades que están en el día de hoy en este panel y contar con su sapiencia y experiencia, porque de eso se trata, ¿no? Para sacar adelante el país tenemos que unir esfuerzos, tenemos que dejarnos ya quitando la máscara y salir adelante al margen de los partidos políticos que puedan ver. Entonces necesitamos personas que sean íntegras y que tengan esa visión y misión de progresar, de hacer crecer vuestro país. Vuestro país estamos sentados en una mina de oro, pero somos un país pobre, las personas del interior del país, ellos son los que más sufren. Bueno, al menos en la capital, que es Lima, las ciudades, se ve pues, no cierto crecimiento, es notorio, pero al interior del país completamente esas poblaciones abandonadas, falta de apoyo tecnológico, falta de herramientas, y de verdad que me encantaría trabajar con las personas que tengan esa experiencia y que tengamos la buena voluntad de sacar adelante a vuestro distrito de Chancay, por ende a vuestro país, porque los auténticos peruanos que amamos con corazón sincero a vuestro país no tenemos intereses personales, todo lo contrario, es el desprendimiento. El que habla tranquilamente pues estaría en mi casa, pero no, yo quiero trascender a la historia, pero dejando huellas concretas, apoyando con un grano de arena para que vuestro país crezca a través de amistades, estrategias, ¿no? Por ejemplo, hablaban de la industrialización. En APEC 2024 tuve la oportunidad de invitar a algunos amigos chinos y bueno, los he hecho participar ahí y ellos están en la plena predisposición y capacidad de traer su tecnología, traspasarnos su tecnología. ¿Qué es lo que falta acá? Decisión política, que le den ciertas facilidades y lógicamente, ¿no? Ahí impulsar que también tiene que dejar
lo que corresponde a beneficio del país. Eso es lo que le puedo decir. Totalmente cierto, ¿no? Hay que dejar historia y acá no se trata de ningún tipo de ideología política. Estamos con 3 seres humanos que más que buenos profesionales no es nada político, sino es un amor al Perú, una desesperación de todos los peruanos, creo yo, por sacar adelante y contribuir, aunque sea con un granito de arena. Hablaba de la capacitación financiera también, que es necesario, porque muchas personas emprendedores no invierten, se reinventan y a veces se necesita un acompañamiento financiero. Sí, en efecto. La inclusión financiera es un habilitador importantísimo porque es capital. Y entonces, los niveles de inclusión financiera en el país todavía son bastante paupérrimos, bastante bajos, y creo que hay que impulsar, ¿no? Hay una estrategia nacional de inclusión financiera, poner en agenda la estrategia nacional de inclusión financiera que es transversal a todos los sectores, ¿no? Y además esto tiene que estar acompañado precisamente de lo que está diciendo, educación financiera. Es importante que la gente sepa cómo manejar sus finanzas, sus estados financieros, hacer su flujo de caja, para que puedan tener resultados positivos. Y en el aspecto de capacitación, ahora que estamos hablando y puso sobre la mesa Juan Carlos, el tema de la informalidad, ¿no? El 80% de la economía en el país es informal. El 99.5% de las empresas son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Y el problema, sobre todo las micro y pequeñas empresas, es el tema de productividad. Son bajos niveles de productividad porque son negocios familiares, personales, ¿no? Casi de autosubsistencia, ¿no? Y entonces lo que se requiere es para que estas MIPES, ¿no? Los micro, pequeños empresarios, puedan transitar, puedan crecer, tener mejores niveles de productividad y pasar a la formalidad, ¿no? Y esto es que bueno que sea también, es bueno señalar un tema y un desafío. La APEC se puso en la agenda el tema de transitar de la informalidad a la formalidad. Por primera vez en una APEC esto es un tema de agenda y un punto central de la agenda de APEC. Entonces, ¿qué hacemos como país para dar ese salto, para impulsar la formalización? Tiene que darse habilitadores, incentivos en la economía. La formalización no es un tema de un decreto, ¿no? Ley que diga que mañana todos tienen que ser formales. No, ¿cómo se crean las condiciones? Esos incentivos que van a hacer que haya esa movilización social y económica de estos sectores. Entonces, es capacitación, ¿no? Establecer a todos los sectores del gobierno. Yo creo que una buena experiencia en el tema de capacitar para la producción, para dar ese salto a ser un país industrializado, son los CITES. Los CITES son bastante potentes, muy buenos, ¿no? Y que no se les está dando el impulso que deberían tener. Yo creo que esto es por experiencia muy cercana. Nosotros a través de Caja Huancayo financiamos un centro de innovación tecnológica de cueros y calzados que ha permitido que los productores de cueros y calzados en la región central del país puedan capacitarse, puedan mejorar la calidad de sus productos y hoy día estén preparados para la exportación. Entonces, es de este lado. Y lo otro es que el MICETUR, yo felicito a Juan Carlos que esté presente y que ha impulsado este ministerio con mucho acierto porque está focalizado en el tema del comercio, en el tema del comercio exterior, ¿no? Y hay políticas importantísimas. Nosotros hemos firmado hace algunos días, como Caja Huancayo, un convenio con el MICETUR, Ministerio de Turismo, para financiar a las micro y pequeñas empresas e insertarlas, ¿no? Hacia la exportación y a las cadenas productivas. Pero acá tiene que haber un acompañamiento. Esto, como decía Juan Carlos, eso es un tema ya de política de Estado, transversal a todos, ¿no? Entonces está la capacitación. Creo que los CITES son muy potentes, muy importantes. Tenemos CITES del vino, CITES del CITE cacao, el CITE del café, el CITE de cueros y calzados, como es el caso que acabo de comentar, ¿no? Y hay que empoderar, ¿no? Capacitar, fortalecer las capacidades de los micro y pequeños empresarios, y esa es una tarea, por ejemplo, en este convenio con Caja Huancayo y MICETUR, del MICETUR, fomentar la cadena productiva, porque los micro y pequeños empresarios tienen producciones muy acotadas, no tienen el potencial para ser competitivos y lograr niveles, ¿no? Los estándares en cantidad y en calidad para poder exportar. Entonces la sociedad es importante, esta es una tarea del Estado, y el otro habilitador es el financiamiento,
¿no? El financiamiento por parte de las entidades como las entidades financieras, como las cajas, que se están involucrando en este proyecto. Es el primer paso que se ha dado para impulsar estas MIPRES y insertarlas en las cadenas de exportación y beneficiarlas de esta gran oportunidad que abre REC, ¿no? Con 21 economías, ¿no? Del Asia-Pacífico, las economías más grandes del mundo, representan el 60 o 70% de la economía mundial. Mira esa gran oportunidad, esa gran ventana para el país, pero aquí tiene que haber lineamientos claros, política del gobierno, seriedad, y creo que fortalecer y potenciar el Ministerio de Comercio Exterior en este propósito de las oportunidades que se abren para el país. Perú tiene muchísima riqueza, muchísimo oro, y el tiempo en televisión también es oro, lamentablemente. Así que yo me voy a atrever, yo los he escuchado a los tres, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero yo no quiero quedarme en el aire. ¿Lo hacemos? ¿Están dispuestos? ¿El compromiso está? ¿Qué proponen? 1 minuto para cada uno de alguna, de repente, iniciativa que pueda proponer a corto plazo, a mediano, a largo plazo, con los recursos y habilidades que tienen. De comercio exterior, usted tiene grandes conocimientos, fue creador, prácticamente estuvo en la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, unas asesorías, de repente cómo impulsar. El señor Nilo puede liderar, tiene toda la maquinaria en su distrito prácticamente, en Chancay, toda la riqueza está ahí. Y la educación financiera, hay que construir de verdad. Ya usted dio un primer paso, como usted lo acaba de mencionar con los CITEC, pero ya hagámoslo. Lo hacemos. A ver, ya que has tocado como ejemplo, digamos, dentro de toda la problemática del país, en particular lo que está sucediendo en Chancay, el eje podría ser un hilo en el sentido de lo que planteas en algún momento, es decir, ¿por qué no un consejo mínimo donde planteemos todo aquello que falta complementar de la iniciativa de Chancay para convertirse en un piloto que se puede replicar en otra zona del país? Independientemente de que tenga puerto o no, hay iniciativas en distintos puntos del país donde si juntas a los actores correspondientes, lo que los gringos llaman los stakeholders, y planteas una hoja de ruta y la sigues, y te lo digo por experiencia, efectivamente estuve en la creación del MINCETUR y una de las primeras iniciativas fue ese Plan Estratégico Nacional Exportador, y eso marcó la ruta de desarrollo del sector, y eso porque ha tenido los resultados que ha tenido. Entonces lo mismo se puede hacer en micro, en una zona como Chancay, y ver todo lo adicional que falta y poner actores del sector académico, del equipo financiero. Mira las brillantes ideas que ha puesto Jorge sobre la mesa. Imagínate tenerlo en mesa para poder aportar ideas y marcar una hoja de ruta para salir adelante. Perfecto, yo ya tengo la idea en mente. Señor Nilo, ¿qué es lo que usted propone teniendo a dos grandes, aparte de ser grandes profesionales, grandes oportunidades? Mayrita, sinceramente, como presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo del Distrito de Chancay, tengo un abanico de oportunidades, tengo un abanico de falencias, tengo un abanico de temas que a veces no sabemos por dónde empezar y por dónde terminar. Pero sí, lo que estoy seguro, que con la cooperación sincera de personas profesionales en el rubro, poner estrategas en cada ambiente, como dijo acá nuestro querido amigo Juan Carlos, ¿no? Sería un honor para mí contar con estos dos ilustres caballeros, y no solamente con ellos, sino con personas que se sumen a hacer realidad lo que en este momento intentamos o pensamos, sino no dejarlo para después, sino hagámoslo ya. Estamos en ese tiempo, en ese lapsus. Porque el tiempo trasciende y a las finales se queda en palabras y no hacemos nada concreto. Y no en hechos. 1 minuto para una propuesta. Yo, algo concreto tenido como escenario, el megapuerto de Chancay, en este caso Chancay, podemos articular esfuerzos, ¿no? Firmar un convenio con la Cámara de Comercio para hacer educación financiera, y educación financiera para la exportación, porque esto es una especialidad, ¿no? Y también aparejada de una capacitación de cómo los micro, pequeños empresarios pueden, superar barreras a veces administrativas, certificaciones, ¿no? Para que puedan, lograr exportar. Entonces, nosotros podemos capacitarlos en lo que es financiamiento para la exportación, en lo que es preembarque, posembarque, incluso cómo administrar un capital de trabajo y
para activos que les permita potenciar su capacidad para exportar al mercado internacional, ¿no? Podemos por ahí y con esto me voy. ir trabajando. Este mes de enero, ¿es posible articular de repente, una mesa de trabajo con los tres en Chancay? Nosotros cubrimos el evento, con todos los pequeños empresarios, los microempresarios, para que pueda fusionar ideas este mes de enero. Luego nos ponemos de acuerdo, pero no esperemos más tiempo cuando ya tenemos la oportunidad. ¿Está de acuerdo? Me dicen 30 segundos. La respuesta es sí. Sí. Por supuesto que sí. Me das a tener sentado en la mesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos? Perfecto. Este mes de enero, entonces, en Chancay, 3 grandes empresarios, 3 grandes hombres y 3 grandes profesionales pueden hacer historia en el Perú, señores, porque solamente se necesita decisión y convicción, y ellos lo tienen. Nosotros nos despedimos, ha sido un gusto tenerlos en el programa, muchísimas gracias. Nos encontramos el día lunes.